José, ¿inicio yo? ¿Inicias tú? ¿Cómo? Ya podemos empezar. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los presentes en este Congreso de Reflexiones sobre la Administración, que creo que es la tercera versión. Eh, Damos entonces inicio a la conferencia de cierre, en el cual tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Luis Montaño Irose, desde México, de la UAM Iztapalapa, que en esta ocasión nos trae su conferencia titulada De la revolución a la venganza de los managers, consecuencias y desafíos, que a propósito, a algunas personas se les compartió justamente un artículo que hace alusión a esta conferencia y que pues obviamente se le recomienda la lectura para que sea súper enriquecedor y justo con esta presentación. Me permito entonces hacer una breve semblanza del doctor Luis Montaño Irose, quien de nuevo agradecemos su presencia. El profesor Luis Montaño Irose cursó la licenciatura y maestría en Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado en Ciencias de las Organizaciones en la Universidad de París 9, Francia. Realizó una estancia postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Canadá. Desde 1981 es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en donde se desempeñó como jefe del área de investigación, organización y sociedad y fue el primer coordinador del posgrado en estudios organizacionales. Fue colaborador de los periódicos Excelsior y El Financiero. Ocupó los cargos de secretario del Comité de Investigación de Sociología de las organizaciones de la Asociación Internacional de Sociología, el coordinador de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y el director de la revista Análisis Organizacional. Fue también miembro del Consejo Consultivo del Consorcio de Universidades Mexicanas y se desempeñó, asimismo, como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones. Fue, eh, Fue miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato y profesor invitado en la Universidad Municipal de Osaka, Japón, y en la Escuela Politécnica en Francia. Fue presidente de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es actualmente miembro de diversos comités editoriales, tanto en México como en el extranjero. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 3, que es el máximo nivel aquí en México, y ha participado recientemente en diversas comisiones académicas, tanto de la Rectoría General de la UAM, como de la Rectoría de la Unidad Iztapalapa. Sus actuales líneas de investigación son responsabilidad social de las organizaciones, los procesos de modernización de las universidades mexicanas y la intervención organizacional. Y pues personalmente también agradezco mucho al profe Luis Montaño por aceptarnos esta invitación y que nos honra acá con su presencia. Entonces, a partir de este momento, profe Luis Montaño, muchas gracias por su presencia y es todo tuyo el auditorio. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer la amable invitación que me hacen para participar en este Congreso de Reflexiones sobre la Administración. Reflexiones que son muy, muy necesarias en estos momentos, siempre lo han sido, pero en la actualidad me parece que la administración juega un papel social muy relevante, no solamente en la dirección de las empresas y de una diversidad de organizaciones, sino la administración se ha convertido en un hecho social fundamental y digamos que es parte también del componente de lo que podríamos llamar el hombre moderno. No podemos pensar la modernidad, ni los individuos, ni las organizaciones, sin la administración, sin su capacidad de dirección, de cambio, pero también no podemos dejar de lado las consecuencias y los desafíos que nos presenta. Mi reflexión, bueno, como decía el profesor Elkin Pineda, a quien le agradezco mucho todo su apoyo, lo mismo que la amable invitación del profesor Carlos Tello, pues la presentación será de alrededor de unos 40 minutos y luego tendremos tiempo de intercambiar.
Bueno, he intitulado como tenía un artículo intitulado la presentación que se llama De la revolución de los managers a su venganza, sus consecuencias y desafíos. Y esto nos hace pensar que lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos por revolución de los managers, que de hecho es un concepto que tiene ya ciertos años de venir funcionando, y es un concepto que alude a una práctica que siempre es sujeta de debate. El mundo no es blanco y negro, no es binario, está siempre lleno de contradicciones, de ambigüedades, de dificultades de comprensión, multiplicidades de interpretación. Y bueno, los managers y su revolución original no son la excepción. No es un concepto fácil, aunque aparentemente lo pueda hacer. Así, en la primera lámina, si nos ayuda Selkin, en la primera lámina en la que sigue, vamos a ver cómo para pensar la administración hay que pensar, yo digo siempre, en 5 obras centrales. Si alguien me preguntara, profesor, ¿y qué obras considera usted importantes para entender el tema que está usted abordando y entender el tema de la importancia de la administración en la sociedad, más allá de organizaciones? Yo diría que son estos 5 libros que ojalá que los alumnos que nos estén viendo tomen un poco nota porque son altamente recomendables. El primero es el libro de Fayol de 1916, donde él escribe un libro que se llama Administración Industrial y General. La hipótesis de Fayol, como la de Taylor, es que la administración es un campo que se puede utilizar en cualquier tipo de organización. Fayol dice que la administración no es solo para el mundo industrial, sino también para el mundo militar y para el mundo religioso y otros ámbitos. Lo mismo que decía Taylor, que la administración era universal en sentido institucional amplio. Él decía que la administración, Taylor decía que la administración puede ser empleada, es cierto, en las fábricas, pero también decía en las escuelas. De hecho, hubo aplicaciones que se puede aplicar en la familia, de hecho, hubo aplicaciones que se puede aplicar en el ejército, de hecho, hubo aplicaciones que se puede aplicar en los hospitales, en la administración pública, y de hecho, si revisamos estos principios de administración que se plantean en estos 2 libros originales de la administración, el que hago referencia, el de Fayol, pero también el de Taylor de 1911, pues nos damos cuenta que la administración entra al mundo académico, digamos, en un ámbito muy, muy amplio. Hay que decir que la administración surge como una forma de dar respuesta a una problemática de un conjunto de organizaciones relativamente nuevas o nuevas, que eran las grandes corporaciones norteamericanas. De acuerdo con Chandler, que es el quinto libro que propongo para revisión, de acuerdo con Chandler, la administración surge con la necesidad de dar respuesta a las tareas que va requiriendo la gran corporación norteamericana que se desarrolla de manera importante a partir de los años 60 del siglo XIX. A partir de entonces se desarrollan mucho las grandes corporaciones, corporaciones que están bajo el formato de sociedad anónima, donde hay muchos accionistas, pero ninguno de ellos va a tomar el control de estas grandes empresas, sino debe ser un nuevo actor que todavía no existía, que va a ser el directivo. Digamos, la traducción más cercana a manager sería directivo, aunque en español también utilizamos mucho la palabra administrador o ejecutivo. Bueno, vamos a dejarlo en directivo, o tal vez en ocasiones use administrador en este sentido. Y entonces nos refieren que esta administración puede ser aplicable en todos los terrenos, pero hay que recordar que en realidad surgen para atender el problema
de dirección de las grandes empresas que se estaban desarrollando en terreno norteamericano, que también hay que entender que después de la Guerra de Secesión, a mediados de ese siglo, pues el norte industrial con el presidente Lincoln le gana la batalla al sur norteamericano, digamos, agrícola y esclavista. Y entonces se crea todo un gran mercado que da pie también a la generación de estas grandes corporaciones. El mercado interno es desde un principio y yo diría hasta la fecha uno de los puntos claves de desarrollo de las grandes empresas norteamericanas. ¿Quién va a dirigir estas grandes empresas que tienen una gran cantidad de accionistas muy diversos? Pues no van a ser los dueños ya del capital de las acciones, sino ahora se requiere una persona que tenga una especialidad particular que atienda sobre todo los temas de la complejidad. No se requiere un especialista, por ejemplo, que ya existía en economía, en contabilidad, en derecho, en tecnología, etcétera, etcétera. Ya había muchos especialistas que podrían haber tomado las riendas de las grandes corporaciones, pero no se requería una persona que conociera un poco de todo. De ahí el contenido multidisciplinario de la administración. Se requería de alguien que conociera finanzas, pero que cuando tomara una decisión que tuviera que ver con finanzas, también tomara una decisión que no solo fuera financiera, sino tomar aspectos que tuvieran que ver con el trabajador, pero también con el mercado, pero que respetara las leyes. Y entonces, en vez de tener un grupo directivo, no hay que tener un solo director, y ese es el administrador. Entonces, el administrador se constituye por un conocimiento multidisciplinario de diferentes disciplinas que ya mencioné, pero también tiene que generar sus nuevas herramientas, sus propias herramientas. Y la herramienta más potente hasta la fecha que se ha generado es el llamado proceso administrativo, sobre el cual Fayol realizó, es el pionero porque realizó un trabajo que todavía sigue teniendo vigencia, en el sentido de plantear la administración como un proceso que inicia en la planeación, se implementa un conjunto de acciones, operativizan y finalmente se evalúan y se controlan para hacer una especie de retroalimentación. Bueno, este es el componente original del administrador, una formación multidisciplinaria con herramientas propias. El siguiente libro que menciono es muy importante, es el libro de un abogado y un economista, Berl y Means. Berl y Means proponen en 1932 este libro de Modern Corporation and Private Property, donde dicen que al llegar los administradores profesionales, en realidad van a causar una especie de revolución interna en las organizaciones, porque van a hacer decisiones que son distintas a las que hubiese tomado los dueños del capital, los dueños, los accionistas, porque los administradores van a ser más arriesgados, su tasa de riesgo es mucho mayor y entonces eso les va a permitir, digamos, un mayor crecimiento, pero también les va a permitir una mayor diversificación, tanto geográfica como de productos y servicios, pero también les van a propiciar una mayor incorporación tecnológica. Entonces, los administradores y los dueños del capital no tienen exactamente los mismos objetivos. Los dueños del capital, los accionistas, lo que quieren son buenos dividendos. Los demás, digamos, no les interesa tanto más que los buenos dividendos. Máxime que hablamos de un número muy grande, nunca antes visto, pues de accionistas desde pequeños hasta bastante grandes. Y entonces quienes se apropian del control van a ser los administradores. Y Berl y Means plantean en su texto un conjunto de estadísticas muy interesantes donde se puede observar que cuando en la gran empresa los administradores han tomado el control y las decisiones, se ve que hay mayores tasas de utilidad, mayor crecimiento, mayor incorporación tecnológica, mayor diversificación. Y esto hace, digamos, pensar que puede ser que el capitalismo empiece a tomar otro rumbo, donde los que toman las decisiones no solo tomen en cuenta a los accionistas, sino tomen en cuenta a otros miembros de la organización que directa o indirectamente participan en ella. Es la tesis del siguiente libro, que es de James Burnham, que es un sociólogo norteamericano que escribe este famoso libro de la revolución managerial.
es la revolución de los managers a la que hago alusión en el título. Y estos, dice Burnham, van a causar una revolución porque el administrador o directivo principal no se interesa solo en los accionistas, sino para que la empresa funcione, pues también tiene que tener, digamos, un buen trato y una buena negociación con los demás miembros que intervienen en la organización, que en la actualidad se les llama las partes interesadas, que son los trabajadores. Sin buenos trabajadores, con buenos salarios y buenas prestaciones, sin una buena capacitación, sin una buena comunicación con ellos, pues la empresa no funciona bien. Y lo mismo con los clientes, si no hay buenos clientes, si no hay buenos proveedores, las relaciones con la misma comunidad, con el Estado. Y entonces la tesis es que el crecimiento de las grandes empresas pasa por la atención de todos estos miembros, partes interesadas de la organización. Y esta va a ser la tesis de 1953 de Bowen, que es un libro que va a ser, digamos, el antecedente más importante de lo que llamamos la responsabilidad social corporativa en la actualidad. Bowen, financiado por una asociación religiosa, para que vean la importancia que tiene la religión en los negocios, aunque a veces no se vean, digamos, tensiona al menos la idea de que las empresas están hechas solo para tener dinero. No, también están hechas para responder a las necesidades de los diferentes actores. Y es el Bowen el que empieza a plantear de manera un poco más seria que la empresa debe atender no solo a accionistas, sino debe atender a una diversidad de actores. Y que eso, afortunadamente, lo puede hacer el directivo principal. Y luego tenemos un libro que de alguna manera sintetiza esto que vengo diciendo, que es el libro de Chandler, que es un historiador de empresas norteamericano muy bueno, quien en 77 del siglo pasado planteó este libro de La mano invisible, que contradice La mano invisible de Adam Smith, que dice que el gobierno no debe meterse, que la ley de la oferta y la demanda es suficiente para regular las reglas, el funcionamiento de la economía y también el funcionamiento social. Entonces, una especie de síntesis muy interesante. Entonces, tenemos esta idea de que los managers, los administradores, directivos, profesionales, pues van a tener un desarrollo, digamos, capitalista con cierto rostro humano. No se llega a la revolución social que se pretendía, que pretendía Marx, que ha tenido de hecho muchas dificultades para concretarse como proyecto social, aunque todavía sigue imperando como proyecto y como ideología. Pero aquí se plantea que los administradores han jugado un papel muy importante. Bueno, acá estamos viendo dos de las tres etapas en las que yo quiero remarcar el desarrollo de la administración. Es la etapa, primero, de la administración científica, muy importante, y segundo, de lo que podemos llamar la administración estratégica. Bueno, sí, está bien. En la siguiente lámina vemos que la administración surge también como proyecto universitario, surge en 1811 en la Universidad de Pensilvania, a través de la escuela Wharton. Wharton es un empresario muy importante, Joseph Wharton, que va a ser un donativo a la Universidad de Pensilvania, una universidad privada, y que se va a crear la primera escuela de administración que exista en el mundo y la primera licenciatura en administración en 1811. Y Wharton tiene la idea y plantea un modelo de que la administración es principalmente un hecho social, que sí, que hay que buscar que las empresas tengan ganancias, crezcan, etcétera, pero que el beneficio social es muy importante. Y entonces, en esta primera currícula de la administración en Estados Unidos y en el mundo, de hecho, pues se van a dar clases primero de sociología, de economía, ciencia política, historia, es decir, cómo ubicar la administración de las grandes empresas si no se tiene el contexto social amplio conocido, y además hay una intención de avanzar en esa dirección. Entonces, digamos que Wharton precede esta visión del administrador mucho más social de lo que vamos a encontrar más adelante.
De los otros proyectos menciono muy rápidamente la Universidad de Harvard, que se sustenta principalmente en el estudio de caso. La Universidad de Carnegie Mellon, también dos universidades que se asocian, privadas, y que van a proponer que la administración proviene básicamente de una visión científica y tecnológica. Es ahí donde va a trabajar Herbert Simon, por ejemplo, y va a haber una visión de que los modelos matemáticos son fundamentales. Y finalmente la Universidad de Chicago, que también lanza un programa a principios de 1900 de administración, pero lo lanza sobre una línea particular para el desarrollo de las finanzas. Y este modelo, lo vamos a ver, va a alcanzar desde aquel entonces esta línea de reflexión sobre la currícula, va a alcanzar una dimensión que ellos mismos no sospecharon. El modelo financiero actual, como se mueve a través del concepto que tal vez hayan oído mencionar, que es el de financiarización, que nos habla del peso de las finanzas en el mundo actual. Bueno, la Universidad de Chicago es la primera en lanzarlo, no lo tenía previsto que iba a llegar a estos niveles, y en la actualidad, bueno, pues es una combinación de finanzas con economía, con informática y con matemáticas, una combinación muy especial que hace, de hecho, que sea la función empresarial más relevante y que tiene implicaciones al nivel de la organización y la gestión de las grandes empresas, pero también en la vida social. Ok, en la siguiente lámina, el 15, nos haces favor. Proponemos tres etapas de la administración, seguramente otros autores, otros investigadores harán otras propuestas. Yo, para los efectos de la reflexión que me interesa, he pensado que hay tres grandes momentos. Primer gran momento, que va de los años 1900, principios del siglo pasado, con el inicio de la administración científica, con, entre otros, Taylor y Fayol, que ya he mencionado, y luego otro gran momento de la administración que va a surgir es a finales de la Segunda Guerra Mundial, podemos pensar 1945, 1950, y va a surgir una nueva forma de ver la administración, de ver las empresas y las organizaciones desde el punto de vista directivo, que le he denominado aquí la administración estratégica. Y finalmente, a partir de los años 80, digamos muy claramente 79, cuando Reagan llega al poder en Estados Unidos y Thatcher llega al poder en Reino Unido en 1980, tenemos la entrada abierta y directa del neoliberalismo, sin olvidar los experimentos previos que hubo durante la dictadura militar en Chile con Pinochet. Digamos, bueno, si bien ahí hubo ya experimentos del neoliberalismo, el neoliberalismo realmente toma vigencia e importancia a nivel internacional a partir de los años 80. Esta administración científica en realidad no es muy científica, es más pragmática que científica. Porque Taylor no tenía ningún título universitario, él adquiere el título de ingeniero por correspondencia una vez que ya se había hecho famoso y necesitaba, digamos, un título para presentarse, ¿no? Pero durante todo su estudio de tiempos y movimientos y de la propuesta de administración científica, Taylor no contaba con estudios universitarios. Es de hecho por consejo de Morris Cook, un compañero, colega de él muy importante, que le va a llamar administración científica, a lo que Taylor quería llamar pragmática. Bueno, están los tiempos y movimientos, la eficiencia, la obediencia y la lealtad como conceptos centrales. Taylor decía a los trabajadores: aquí no se les paga para que piensen, se les paga para que obedezcan. Y si quieren que les vaya bien y ser productivos y tener primas económicas por productividad, tienen que ser obedientes. La lealtad también es muy importante, eso es visto mucho con Fayol, que sube los salarios de $2.3 al día a $5, pero exige de los trabajadores lealtad. Bueno, eso podríamos verlo después si hay tiempo. El modelo de la administración estratégica ya no es pragmático, es normativo, es un deber ser social,
porque implica los conceptos de la planeación estratégica como la misión y la visión. La misión es uno de los conceptos que a mí me parece más importantes que ha desarrollado la administración a lo largo de su historia, porque la misión dice la razón de ser de la organización en la sociedad. Cómo abrirse paso, cómo legitimarse ante los demás externa e internamente es la misión. Es decir, qué aporta la organización al resto de la comunidad o de la sociedad. Bueno, viene el concepto de visión, están los objetivos estratégicos y el famoso FODA. Digamos, es más que esto, pero digamos son algunos de los conceptos centrales. Bueno, acá las principales ideas en la administración científica, pues era el departamento pensante, que era el departamento de ingenieros que pensaban y que decían cómo hacer las cosas, se hacían pagos por productividad y había una relación entre moral y eficiencia. Ford no quería que sus trabajadores el incremento de sueldos pues lo gastaran en las noches en los antros y lugares de mala muerte, por ponerlo en términos simples. El normativo, si se busca una planeación a largo plazo, es primera vez que se dice, bueno, ¿y cómo va a ser la organización de aquí a 10 años, a 15 o a 20? ¿Qué debemos hacer para alcanzar ese escenario en el que queremos estar instalado? Y por lo tanto, hay un énfasis en lo cualitativo. Se trata de ir desde el futuro más alejado, traer por capas hasta el presente, traer qué es lo que necesitamos hacer en este año, en el corto plazo. Hay una búsqueda de sentido a la diversidad, hay empresas que producen tal cantidad de cosas que, pues, ¿a qué se dedica? ¿Cómo darle sentido? Esa empresa cómo se justifica si produce tantas cosas como la empresa Mitsubishi, que produce desde alfileres hasta las cabezas nucleares de los misiles norteamericanos? ¿Qué hacen esas empresas? ¿Qué sentido tienen en términos de identidad propia? Y bueno, la importancia de ser de la razón social de la organización. En el prescriptivo, que es la administración contemporánea, que es la que yo más critico, que me parece que es la que más consecuencias negativas nos ha traído, bueno, pues entramos en el mundo de las metas, indicadores del mercado. Hay un énfasis en el corto plazo, hay una orientación cuantitativa. Corto plazo y orientación cuantitativa, por ejemplo, en los sistemas de control de gestión, que hacen una reducción del sistema de planeación estratégica. De hecho, lo que hacen es seguir esta tendencia de la financiarización. La financiarización va a imponer dos condiciones: la importancia, la relevancia alta del hecho cuantitativo, y segundo, del muy corto plazo. Las finanzas es algo que se mueve de todos los días. Millones de dólares pasan de una empresa a otra, se compran acciones en la mañana, se venden en la tarde, etcétera, etcétera. En fin, el mundo de las finanzas es un mundo extremadamente dinámico, ¿no? Entonces hay énfasis en el corto plazo y en la parte cuantitativa. Hay una tendencia, lo vamos a ver, a la estandarización, y va a provocar una pérdida de sentido. Es como, déjenme poner el ejemplo de algunos profesores universitarios que tienen estímulos económicos conforme escriben artículos, como sucede en mi universidad. Si en mi universidad, la UAM, alguien escribe un artículo, puede tener un beneficio económico. Eso existe desde los años 90, yo creo, como tendencia internacional en las universidades. Y entonces el profesor, en vez de hacer investigación, lo que va a hacer es hacer artículos, ¿sí? Y no es lo mismo hacer investigación que hacer artículos. El artículo es la expresión, digamos, concreta, física de un proceso de investigación, pero acá importa más hacer un artículo que hacer una buena investigación, que hacer una buena aportación. Entonces, bueno, vamos a tener una pérdida de sentido en esta administración. En la siguiente lámina, lo que vamos a encontrar, cómo se han formado las escuelas de administración que forman a los administradores, que son en realidad los directivos de las organizaciones. Ahora ya no solo grandes, sino tenían razón Fayol y Ford. La gran empresa se ha venido constituyendo como la forma de expresión de lograr la eficiencia y la eficacia. Fayol y Taylor decían que la administración podría aplicarse en cualquier campo. En la actualidad vemos un argumento similar pero diferente. Lo que se expresa
es que debemos ser los diferentes tipos de organización, debemos ser como la empresa. No es lo mismo uno y otro discurso. En las escuelas de administración ha intervenido las iglesias, la familia, el ejército, la administración pública. Hay libros que incluso preceden a los libros de la administración científica y que nos dicen cómo debe administrarse, por ejemplo, un hogar. La administración, de hecho, en los años 60, más o menos del siglo XIX, empieza a surgir un conjunto de libros, de publicaciones acerca de cómo administrar los hogares, cómo administrarlos desde el punto de vista financiero, cómo cuidar a los hijos, cómo cuidar los pollos, y se empiezan a crear los primeros libros de administración que en gran parte son retomados por Fayol y por Ford. Digamos que la administración sí tiene que ver con la gran corporación, pero también ha tenido que ver otro tipo de instituciones que han hecho aportaciones que también le dan cierto contenido, cierta orientación social. Pero también han intervenido fundaciones, empresas editoriales, despachos. En América Latina creo que estudiamos poco el tema de los despachos de consultoría y su papel que han tenido en la formación de las escuelas de administración y de los administradores. Decíamos, los administradores generan sus propios fines en la revolución de los managers y los administradores antes tenían que contender, trabajar, negociar con trabajadores, la comunidad, consumidores, proveedores, el Estado, y ahora se centran en un conjunto de miembros interesados en la organización, principalmente los accionistas. Esta nueva visión de la administración contemporánea, que es la que tenemos acá, es la primera visión, también ha sido mencionada como una nueva administración pública, y los que hacen administración pública rápidamente entenderán a qué nos referimos. Es esta idea de que el Estado era pesado, burocrático, y las empresas eran eficientes, eficaces, que tenían mucha tecnología y tenían mucha flexibilidad, y entonces el Estado tenía que ser como la gran empresa. Y lo mismo sucede con esta idea del nuevo managerialismo, que es el mismo concepto, pero aplicado a las universidades. Las universidades tienen que manejarse con los mismos criterios de la gran corporación. Bueno, y esto es el nuevo imaginario administrativo. En la siguiente lámina, si me haces favor, Elkin. Bueno, acá no vamos a ver todo el cuadro. Yo les puedo dejar la presentación. Bueno, pero tenemos acá hacemos la diferencia entre la administración estratégica y la administración contemporánea. Administración estratégica, que a veces se le llama modernidad, fordismo, burocracia, frente a la administración contemporánea, a veces conocida como posmodernidad, organizaciones posmodernas, el toyotismo, la nueva gestión pública. Pasamos de la planeación estratégica al cuadro de mando integral. Pasamos del pago de dividendos a la reinversión. Qué pena, profe, qué pena interrumpirlo. Es que nos comunican aquí por interno que hubo un problema técnico en este momentico en la conferencia y creo que se les pausó la pantalla, entonces que si nos da 5 minuticos mientras arreglan. Claro que sí, ¿tú me avisas, Elgin? Claro que sí, profe. ¿Ustedes nos escuchan? Muy interesante. Qué pena interrumpirlo, sí, mi profe. No, está muy bien. Elkin, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ya, dame un momento, que es que tenemos la pantalla bloqueada, entonces hace rato se está pegado en la misma presentación. Espérate un momento. Ok, perfecto. Vale. Profe, gracias, qué pena. Denos un momento. No, está bien, no te apures. Gracias, profe. Listo. Bueno, continuamos después de una... Sí, profe, gracias. Continuamos entonces después de una pequeña interrupción. Decía que en este cuadro podemos ver algunas de las diferencias entre la administración estratégica y la administración contemporánea, como la administración estratégica y la administración científica hacen énfasis en dos cuestiones importantes, en la cuestión, por una parte, digamos, de la eficiencia, de la productividad, y por otro lado, de la ética, digamos, de la moral necesaria para el desarrollo de los negocios.
Mientras que la administración contemporánea, en vez de productividad, lo que busca es la rentabilidad de las acciones, busca el corto plazo, busca lo cuantitativo y, digamos, se olvida de cuidar su relación con los trabajadores, los proveedores, la comunidad, etcétera. Se vuelve una corporación mucho más cerrada en sí misma, que tiene menos interés, menos relación con el desarrollo social. Y eso, bueno, es algo que se ha venido platicando y que es la expresión finalmente de la administración en el mundo neoliberal, ¿no? Bueno, en la siguiente lámina, para no detenerme tanto en esta, si podemos pasar, gracias. Bueno, esta no la vamos a ver, vamos a la otra, Elkin, por favor. Esta pensé que la había quitado. Aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con el neoliberalismo. No solo con el neoliberalismo, viene desde antes, pero es una tendencia que se viene acrecentando. Es que las grandes corporaciones que se crean desde mediados del siglo XIX, un poco después, y que todavía muchas de ellas perviven como modelo, es una gran empresa. Esa gran empresa me recuerda siempre a la gran empresa que se estudió en las relaciones humanas, que se estudia durante pues, cerca de una década, tal vez un poco más, que es la Western Electric, son los talleres, la fábrica que estaba instalada en Chicago, que son los talleres conocidos como de la Hawthorne. Bueno, esta empresa es estudiada por mucho tiempo y esta es una gran empresa, donde la gran empresa funciona casi como una pequeña sociedad. De ahí que algunos directivos de las corporaciones, de las grandes corporaciones, luego puedan pasar al mundo político o gente del mundo político pueda pasar al mundo de la dirección de las empresas privadas. Se viene haciendo una cercanía donde la gran empresa es casi como una sociedad o una pequeña sociedad. En la empresa Western Electric había trabajadores de 17 nacionalidades diferentes, tenían dormitorios, tenían comedores, tenían servicios médicos, tenían su propio sistema de comunicación, un periódico que se llamaba Micrófono, tenían sus concursos de belleza, tenían, no sé si ya dije, servicios médicos, comedores, tenían pruebas deportivas, tenían una cancha de atletismo, tenían clases de baile, clases de otras cosas. Es decir, uno se pregunta, e intervenían en la vida privada de los trabajadores, casi decían quién con quién sí se podía casar y quién no. Estamos asistiendo a la idea de que esas grandes organizaciones son en realidad pues como pequeñas sociedades, ¿no? Y también es el caso de la empresa Toyota, que no me acuerdo cuál es la ciudad en Japón donde está la empresa Toyota y que todo el mundo conoce como la ciudad Toyota. En inglés todo el mundo le dice, aún en los japoneses le dicen Toyota City o Toyota City, según la pronunciación. Y bueno, pues los directivos principales de la empresa Toyota se convierten en las autoridades municipales, estatales, etcétera, de esa región. Y entonces el traslado entre empresa privada y sociedad, digamos que se facilita porque las grandes empresas son como pequeñas sociedades, pero al revés también sucede. Las sociedades empiezan a verse como si fueran grandes empresas que hay que administrar y se pueden administrar a través de un conjunto de indicadores, de metas, hay una visión empresarial de cómo dirigir o cómo gobernar a las sociedades. Y pasamos de la administración de las empresas, pasamos al gobierno de las sociedades, digamos, teniendo un mismo eje común que es el de la administración. Entonces, estos grandes órdenes cósmico, divino y social, como lo propongo ahí, como lo dice Alexis de Tocqueville, digamos, el mundo del individuo se va empequeñeciendo. Y por eso es que las personas a veces no quieren intervenir en estas discusiones, decisiones que tienen que ver con las grandes narrativas de a dónde va la sociedad. Por eso tenemos tantas dificultades a veces para la votación, donde la gente se abstiene de votar, porque de repente empieza a crear, digamos, sus utopías más cercanas. La utopía organizacional más cercana, pues obviamente es la familia. Pero la organización también empieza a convertirse en una utopía y la organización empieza a verse no solamente como un lugar de trabajo, sino como un espacio social
en el que el individuo vive su propia vida. Bueno, eso es algo importante. En la siguiente lámina vamos a, ya para casi terminar, vamos a ver algunas de las consecuencias, costos, desafíos de este modelo de administración contemporánea, que está basado, decía, recuerdo, en indicadores cuantitativos de corto plazo. El indicador deja de ser indicador para convertirse en un reflejo de la realidad. Y entonces, ¿cuántos artículos escribió un conjunto de profesores en una universidad? Eso es indicador, digamos, del potencial de investigación de los profesores, pero no refleja la realidad, porque el decir que se pasó de 100 artículos a 120, pues puede parecer muy bueno, pero a lo mejor en términos de calidad puede resultar, digamos, un retroceso. Todos los indicadores no los sabemos manejar, yo creo, y los manejamos como si fueran reflejos totalmente precisos de la realidad. Y entonces, uno de los primeros elementos que debemos tener cuidado como administradores, pues es no confundir los indicadores con las metas y con los fines. Los fines son cualitativos de largo plazo, las metas son cuantitativas de corto plazo, cosas que queremos lograr, resultados que queremos alcanzar en el corto plazo, y los indicadores que nos van diciendo si sí o si no, pero en realidad quien toma la relevancia, el peso importante en este trío de indicadores, metas y fines son los indicadores. Y a veces nos olvidamos de los fines porque estamos muy contentos logrando las metas a través de los indicadores. Y entonces actuamos más modificando indicadores que modificando la realidad. Y entonces trabajamos para los indicadores y no trabajamos para la realidad o la realidad organizacional o social, como queramos. Y los indicadores toman la preponderancia en nuestra atención. Uno segundo es la pérdida de sentido. Bueno, un profesor que hace artículos y que ya no hace investigación, bueno, pues pierde sentido, ya no tiene esa vocación de conocer, esa necesidad, yo diría, muy, muy humana de conocer qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Pierde sentido decir voy a la universidad o estoy trabajando en una universidad, estoy trabajando en un hospital, porque en un hospital es más importante público, por ejemplo, pues cuántos pacientes se atendieron. No es tan importante saber cuántos se curaron, cuántos se salvaron, sino lo importante es cuántos se atendieron. Ese es el indicador de la eficiencia a veces más importante. Y por lo tanto hay una propensión a la simulación. Se estima a nivel internacional que un buen investigador debe publicar entre un artículo y 2 más o menos al año. Pero ¿qué pasa? Como un día en mi universidad, un profesor publicó 15 artículos en un año, pues le tuvieron que pagar, digamos, el estímulo económico de 15 artículos, pero a final de cuentas, digamos, casi nadie le creyó que hubiera escrito 15 artículos en un año. Entonces tenemos ese proceso, esa propensión a la simulación, que es un desgaste porque dedicamos muchos recursos, pagar estímulos económicos, pagamos muchos recursos y se trata de un proceso de simulación que consume recursos y por lo tanto son costos adicionales. También hay que ver que el largo plazo, como bien nos lo enseñó la estrategia, el pensamiento estratégico, es diferente a la sumatoria de los pequeños tiempos cortos, de los cortos plazos, que son cosas diferentes, que es muy difícil, es un tema de alta dificultad porque es muy complejo lograr, digamos, coordinar, compatibilizar lo que es el largo plazo con el mediano y con el corto. Parece fácil. Y como es una actividad tan complicada, ¿cómo juntamos el corto plazo cuantitativo con el largo plazo cualitativo? Pues nos hemos quedado con el corto plazo cuantitativo. Hay una gran autocomplacencia y una falta de espíritu crítico, sobre todo en aquellos profesores, por ejemplo, que dicen, es que escribí 10 artículos este año. Y entonces en realidad sienten que están haciendo bien la cosa, sienten incluso que están superando todas las metas, digamos, desde el punto de vista taylorista, y sienten que merecen, digamos, un trato particular porque están aportando mucho a la organización, aquel que logra destacar en los indicadores cuantitativos, así sea por simulación o por otro medio, digamos, no muy claro.
Entonces hay una alta autocomplacencia y hay, digamos, lo vamos a ver un poco después, hay los trastornos narcisistas. Yo soy muy bueno, soy superior y se empiezan a funcionar ciertos aspectos del aparato psíquico humano que tienen que ver con la idealización y el individuo se siente idealizado y eso va a generar, entre otras cosas, la idea de que es un superpoderoso, que lo remite a una especie de vida infantil donde los niños sienten que pueden hacer todo. Es un narcisismo llamado primario y donde va a generar, entre otras cosas, arrogancia y maltrato, ¿sí? Bueno, los temas del trastorno narcisista son mucho más claros en este tipo de administración contemporánea. También hay una desinstitucionalización de la sociedad, porque ¿para qué es una universidad? ¿Para qué es un hospital? No es para llenar indicadores cuantitativos de corto plazo que, insisto, nos hacen perder de vista lo realmente importante. Y da la impresión, por lo tanto, de que de que dirigir es muy fácil. ¿Por qué? Porque llega un nuevo director y dice, a ver, tráiganme la lista de indicadores, aumentenle 3% para el año que entra todos los indicadores y ya tenemos resuelto el problema de qué es la organización, para qué funciona, cómo se relaciona con la sociedad, cómo se va a desarrollar en el largo plazo. Ya no hay que pensar nada de eso, que es un trabajo, digamos, de los más importantes de un director, de un administrador, saber dirigir la empresa hacia un futuro deseado. Hay también una pérdida de calidad porque la gente ya no hace buenos artículos, no atiende bien a los pacientes. Hay un sobredimensionamiento de las acreditaciones, como en el caso de la responsabilidad social corporativa. Tenemos en el caso de México, pues una empresa, una asociación que fue fundada por las grandes corporaciones en México y que, digamos, venden el sello de empresa socialmente responsable mediante un conjunto de indicadores muy fáciles de lograr. Lo mismo, las acreditaciones para las universidades son impresionantes. ¿Se acuerdan cuando en años pasados había las acreditaciones de calidad que, bueno, mucho han disminuido? Y entonces las empresas que no tienen calidad, pues compran un distintivo y ya adquieren la calidad. También hay esta tendencia a que hay que alcanzar forzosamente los indicadores. Y entonces existe lo que en Japón se llama el karoshi, que es la muerte por el sobretrabajo, donde los trabajadores trabajan tanto que se mueren de sobretrabajo. ¿Qué es el karoshi? Es un reconocimiento formal por parte del Estado, donde las empresas o las organizaciones que se reconozca karoshi, muerte por sobretrabajo, tienen que pagar una prima económica muy alta a los deudos. ¿Cuándo es karoshi? Cuando un trabajador, por ejemplo, no dejó de laborar durante 24 horas seguidas o no dejó de laborar durante 16 horas seguidas, 3 días consecutivos. Hay todo un mundo de formalidades para saber cuándo es karoshi o no y las evidencias, pero bueno, existe en el caso de Japón como un elemento que hay que combatir. El trabajador da tanto que se muere. O también tenemos el suicidio profesional. El trabajador hace todo lo posible por alcanzar la meta, pero es imposible porque la meta es demasiado alta, no se le dan los recursos suficientes y entonces se suicida. Hay una investigación para analizar si cae dentro de los parámetros del suicidio profesional y si es así, entonces la empresa o la organización tiene que pagarle también a sus deudos una prima muy, muy importante. Hay la idea del sobremerecimiento, que es contraria a lo que se llama el síndrome del impostor. El sobremerecimiento es sí, yo logré todo eso, se le llama en inglés entitling, que se está estudiando de manera reciente apenas, y que los individuos creen que sí, que merecen todo eso. O sea, si yo pasé el índice de productividad, alcancé las metas y las dupliqué, entonces yo merezco un trato especial, etcétera. Eso es contrario a aquel que logra las metas, pero que se siente un poco vacío, se siente que en realidad no hizo algo de fondo. Un profesor que hace 3 artículos y le dan su recompensa económica se queda pensando, pero no estaré fingiendo, no estaré cayendo en un juego, ¿realmente qué me interesa?
la investigación o los puntos que me da el artículo para intercambiarlos por dinero. Y entonces ahí está este sentimiento de culpa. Esto se presenta mucho, se ha estudiado en Estados Unidos, se presenta mucho en las comunidades latinas, negras, asiáticas, donde, digamos, hay una cierta visión de los blancos de que son una raza superior y que ven a los que no son como ellos, los ven, digamos, como una raza o clase inferior, y entonces lo han interiorizado. Y estos grupos vulnerables, como pueden ser también las mujeres, cuando tienen buenos resultados, dirán, ¿y realmente lo habré logrado? ¿O me lo dieron porque soy mujer y porque están las políticas, etcétera? Y entonces hay esta idea del síndrome del impostor, de haber logrado algo, pero a lo mejor no haberlo merecido, que es contrario al sobremerecimiento. Ya hablamos de la arrogancia del poder, la arrogancia del que logra las metas, etcétera. Y también se genera un conjunto de envidias. La envidia, digamos, es esa percepción, ese sentimiento de injusticia. ¿Por qué al otro le dan algo que me tendrían que haber dado a mí? ¿Por qué el otro tiene algo que yo debería de tener? Y entonces estos sistemas de competencia interna, estos mercados laborales internos, donde la meta es el elemento para poder distinguir a un conjunto de trabajadores de otros, va a causar envidia. ¿Y por qué a él le dan tanto? Incluso no solo envidia, sino puede causar trastornos en términos del concepto de jerarquía. La jerarquía es muy importante en toda organización. No hay organización donde la jerarquía no exista, sea formal o informal. Pero ¿qué pasa cuando un trabajador, por tener metas tan altas, gana más que su jefe o gana más que el director comercial o que el director financiero? Y bueno, pues vienen los problemas no solamente de envidia, sino los problemas de que aquí hay algo mal en la organización. La jerarquía no se está respetando. Y tenemos también otro elemento importante en esta competencia por los puntos, esta competencia por las metas, esta competencia que tiene que ver no solamente con el reconocimiento económico, sino con el reconocimiento social, donde pongan la foto del el mejor trabajador del mes, el mejor profesor del mes, etcétera, o del año, lo que sea. Y entonces esto va a generar un ambiente de competencia y no de colaboración. Y entonces se van a incrementar lo que se llama la violencia psicológica. Constituye un contexto que es más representativo. Finalmente, en la última lámina tendríamos como a manera de abrir, bueno, aquí lo que vemos, perdón, en anterior, Elkin. Esto lo que tenemos aquí es un Volkswagen que tiene un logotipo que es un Ferrari. Entonces, así son los indicadores. Los indicadores nos dicen algo de la realidad que no nos choca cuando observamos la realidad detenidamente. Es como ponerle, si tenemos un bochito, un Volkswagen, ponerle un logotipo de Mercedes o de Ferrari o de lo que sea, de Audi, pues no nos checa, pero bueno, a lo mejor algunos se lo llegan a creer o quisieran creerlo, ¿no? Pero bueno, es una disociación muy grande con respecto a la realidad, lo que este sistema puede provocar llevado en sus excesos. Y finalmente hay una lámina que sí me parece que puede ayudarnos a plantear algunos elementos del debate. Hay un joven que está en una biblioteca y dice, busco el libro que se llama Capitalismo Humano y Sustentable. Y le dice la encargada de la biblioteca, está en el pasillo, está en la sección de ciencia ficción al final del pasillo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto esta administración contemporánea que estamos descubriendo, que tiene todas estas consecuencias, qué tanto puede ser, digamos, modificada a partir de programas como de responsabilidad social, aunque ya vimos que también tiene sus altibajos, o con las cuestiones de inclusión social, de sustentabilidad, todos estos programas que las grandes empresas trabajan de manera formal, que le dedican recursos, arman departamentos y que tratan de alguna manera de legitimarse ante la sociedad. En realidad, estamos logrando un capitalismo más humano como aquel que pretendió y tal vez logró avanzar la revolución de los managers. ¿Lo estamos logrando o vamos hacia un capitalismo cada vez menos humano y menos sustentable? ¿Y qué papel puede jugar la administración de las organizaciones en esta dirección?
Bueno, lo dejo aquí, perdón por las prisas. Bueno, espero que se haya comprendido las ideas generales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis Montaño, por su presentación. Eh, eh, es muy interesante todo lo que nos ha presentado. Entonces, a mí ya me surgieron preguntas, pero obviamente tengo que retenerme y darle paso. No sé si en el auditorio, José, tengan preguntas primero o los que están aquí conectados virtualmente. José, los que están conectados virtualmente pueden escribir en el chat para pedir turno y José, pues dime, cuéntame si hay para preguntas. Sí, acá podemos empezar con una pregunta que tenemos y después miramos a ver si dentro de todo el auditorio alguien más quiere hacer algún comentario. Perfecto, dale. Empecemos entonces con la pregunta del auditorio. Buenas noches, doctor Montaño. Muchísimas gracias pues por tan maravillosa presentación. Quisiéramos pues saber de pronto qué beneficios a futuro podría tener este aumento de estudios críticos en administración en torno a la formación de estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada compañera. Elkin, no sé si quieres que conteste o esperamos otra. Tú me dices. Sí, profe, creo que mejor vamos respondiendo una por una. Sí. Ok. El tema de qué papel pueden jugar los estudios críticos me parece que es fundamental. La crítica puede hacerse bajo dos grandes ámbitos. La crítica en el mundo académico nos permite reconocer que el conocimiento que tenemos no es el adecuado y entonces somos críticos entre en el grupo de colegas, nos criticamos para tratar de construir de manera más clara la explicación de la realidad. Esto sucede en cualquier disciplina, pero la crítica también puede ser entendido en un segundo ámbito como una crítica para mejorar lo social, para mejorar nuestras condiciones de vida, para batir algunos de los grandes déficits que tenemos en América Latina, como son el desempleo, como son la violencia, como son la falta todavía de una democracia más madura, etcétera, los grandes problemas de pobreza y desigualdad económica, los problemas de exclusión, de vulnerabilidad, etcétera. Esos grandes problemas de atención de la salud, de atención de la educación, la calidad, no solamente el número, sino la calidad, todos esos grandes problemas que podrían tener, digamos, alguna solución o avanzar en una solución, me parece que solo lo podemos hacer si reconocemos las dificultades que tenemos para lograr eso. Entonces, la crítica puede jugar un papel muy importante para el avance de las disciplinas universitarias y puede jugar un papel muy importante para poder hacer el avance social. Anteriormente, la crítica en administración era un tabú. La administración era, digamos, una herramienta y de hecho lo es muy poderosa para dirigir las organizaciones hacia ciertos fines. El problema no es cambiar en sí, digamos, algunos sistemas, que sí hay que cambiar muchos, sino hay que ver hacia dónde queremos ir. Creo que los fines sociales, a final de cuentas, estos grandes fines sociales, si quieren, podemos incluso hasta retomar la agenda propuesta por la ONU y sus indicadores, que no son malos, y decir, hacia allá podemos las sociedades tratar de dirigirnos: mayor educación, mayor seguridad, menor violencia, más igualdad, mejor alimentación, todos son veintitantos, me parece. O podemos tomar algunos que nos consideramos más importantes, pero no podemos tener mejores hospitales, por ejemplo, y mejor atención a la salud si no somos críticos con respecto a nuestra propia práctica y conocimiento administrativo, pero también con respecto a cómo están funcionando, digamos, los hospitales en términos reales. Entonces, creo que la crítica es fundamental. Creo que la crítica ya llegó a la administración. De hecho, muchos de los movimientos críticos organizacionales y administrativos en Europa, principalmente, que es donde se originan, y luego en Estados Unidos, donde se retoman, no están hechos en las facultades están hechos en las facultades de sociología, de ciencia política, algunos de economía. En América Latina nosotros hemos retomado mucho la visión crítica en las escuelas y departamentos de administración.
Y eso me parece que es muy importante porque los administradores pues son los responsables de dirigir las organizaciones. Entonces me parece que el estudio crítico en la administración llegó para quedarse, tiene que desarrollarse todavía mucho más. Hay peligros también de la crítica, una crítica devastadora que acaba con todo, pues no nos deja nada. Una crítica demasiado simple, demasiado ideológica, hay que cambiar, hay que hacer una revolución social y cultural en 3 años, pues tampoco nos ayuda mucho. Tenemos que ser muy conscientes de cómo funciona la sociedad y cómo funcionan las organizaciones para tratar de cambiarlas. Hay experiencias a nivel internacional que han sido muy positivas y hay experiencias que han sido, digamos, con no tan buenos resultados. Pero yo sí creo que la crítica es algo fundamental. La crítica es fundamental para el ser humano, para empezar. Perfecto, muchas gracias, profesor Luis Montaño. Creo que tienen otra pregunta en la sala, José. Sí, yo tengo una pregunta, profe Montaño, justo sobre lo que usted estaba mencionando. ¿Cómo puede uno romper esa hegemonía de enfocarse más en la práctica que hacia la teoría, que al final también es la que genera esa crítica? Y lo digo porque en muchas universidades, por ejemplo acá en Colombia, nos vemos muy enfocados a hecho, que lo que se está impartiendo en administración en carreras afines está más hacia esa practicidad y a veces se olvidan justamente esos temas críticos, esos temas teóricos que también son necesarios. ¿Cómo cree usted que podría romperse ese pensamiento enfocado solo a la práctica? Sí, yo creo que nuestros alumnos de administración son generaciones diferentes a generaciones anteriores, por ejemplo, muy diferentes a cuando yo estudié. Ahora la crítica la tenemos más presente, por ejemplo, en los medios de comunicación se han vuelto más críticos, se han vuelto más abiertos. Anteriormente era la defensa, pues, de un proyecto, digamos, más de corte conservador. Ahora, si bien eso continúa, tenemos medios, digamos, más abiertos, tenemos medios alternativos, como pueden ser muchos de Internet, y hay gente que ya no ve ni la televisión ni escucha el radio, que todavía sigue habiendo programas buenos, pero prefiere buscar otros medios alternativos donde cree que se informa de manera más adecuada, de manera más crítica, ¿no? La crítica es algo que se ha venido instalando en la sociedad. Los individuos somos más sensibles a la crítica. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con los movimientos sociales, donde de repente uno parece no explicarse por qué de repente brota un movimiento social muy importante que a veces no tienen mucha claridad. Me refiero, por ejemplo, aunque es lejano el ejemplo, al de los chalecos amarillos en Francia, apareció y desapareció, apareció sin un líder y sin una propuesta particular. Era un poco el rechazo a todas las cosas, era vivir en una situación de crítica donde no estamos de acuerdo pues con muchas cosas, pero no lo ordenamos, no lo sistematizamos. Creo que una crítica ordenada nos permite dar mejor respuesta. En México ahora tenemos unos movimientos sociales estudiantiles que están empezando, que son muy inquietantes, porque los alumnos piden pues muchas cosas, piden obviamente que cese el acoso sexual en las universidades, pero también piden pues que haya más profesores, también pide que los salones estén mejor y que estén más limpios, piden que los baños estén más limpios, piden que se vendan más tortas en la cafetería, piden cualquier tipo de cosas. Es decir, están en un nivel de crítica de que este sistema no está respondiendo de manera correcta, aunque creo que no se ha logrado, digamos, estructurar esa crítica que sería mucho más pertinente. ¿Cómo hacerle? Bueno, los estudiantes ya no compran nuestros boletos de antes tan fácilmente, que digan que el objetivo de la empresa es maximizar la rentabilidad, hasta, y de repente un alumno dice, ¿y por qué vamos a hacer nosotros a trabajar para que unos señores que tengan dinero, tengan más dinero, tengan más poder y nos controlen más? Y entonces empieza a haber, digamos, una posición crítica que es mucho mayor que la que antes había. Creo que la crítica hay que canalizarla, no se trata de hacer de nuestros alumnos revolucionarios, socialistas, se trata de que entiendan la realidad y en el ámbito en el que actúan puedan hacerlo.
Es seguro que ellos en sus casas platican con sus papás, tíos, hermanos y platican de la política y de la economía y de la pandemia y si el Estado participó bien o no, que falló, y nos volvemos más críticos. La crítica está más presente. Entonces, llegar con una clase muy funcional, los alumnos van a responder porque necesitan una calificación, pero en el fondo no están aceptando. Si uno llega y dice, a ver, vamos a ver, ¿cómo mejoraríamos un hospital? ¿No? Y ya es un tema muy diferente, ¿sí? Porque hay que tomar diferentes elementos. No es fácil la pregunta, creo que la crítica hay que trabajarla, hay que ir retomando la parte teórica, pero también hay que irse acercando a la parte empírica. Creo que la administración es esa conjunción que a veces se rompe, pero esa conjunción entre la teoría y la práctica. Y creo que a veces trabajamos más la teoría y dejamos poco la práctica. La práctica también es fuente de conocimiento, es fuente de enseñanzas y nos hacen ver si la teoría o no está realmente siendo útil para entender la realidad. Una teoría es útil siempre y cuando nos ayude a entender la realidad y, en su caso, a transformarla. Si no, la teoría pues es academicismo puro, ¿no? Perfecto, profe. Muy bien. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más que me llegó acá. Creo que se escucha el doble. José, creo que eso, gracias. Sí, doble, ojo. Gracias. Listo. Ahí se escucha bien, ¿cierto? Sí. Ok. La pregunta es así, profe Luis Montaño. Creo que sobre lo que se plantea sobre responsabilidad social, dice, ¿cómo rescatar el discurso de la responsabilidad social para que no sea instrumentalizado y usado falsamente en las organizaciones? Esa es una pregunta muy interesante porque nos plantea, digamos, la posibilidad de retomar los instrumentos y colocarlos, digamos, en un ámbito ético distinto. Eso es muy importante porque la administración, parte de la administración es una herramienta. La herramienta se diseña y se construye para ciertos fines. La pregunta es si esas mismas herramientas las podemos utilizar para otros fines. Un ejemplo muy clásico es el martillo. Lo tenemos para construir una casa y clavamos, etcétera. El martillo es para construir. Pero ¿qué pasa si alguien agarra el martillo y golpea a alguien y lo mata? Sigue siendo igual una herramienta que es la misma herramienta diseñada para una cosa, pero utilizada para otra. Si invertimos los términos, decimos, y si una herramienta utilizada para una cosa que no es tan buena puede ser utilizada para algo mucho mejor, la respuesta es sí. ¿Cómo hacerle? Eso no es fácil. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a fondo el funcionamiento de la herramienta y tener cierta claridad de qué queremos y entonces tratar de compatibilizar si esa herramienta nos puede ser útil para algo que ya tenemos definido de manera alterna. No es fácil decirlo, pero yo creo que sí se puede lograr. Creo que es un ejercicio que en clase se puede plantear muy bien. A ver, tomemos una herramienta. ¿Y para qué es la herramienta? ¿Cómo fue construida? ¿Qué resultados tuvo? Por ejemplo, la reingeniería de procesos, que tuvo como resultado una gran pérdida de empleos porque se reducía el número de empleados por una tercera parte o por una mitad. Y entonces, bueno, pues claro, la eficiencia se incrementaba inmediatamente en el corto plazo por la reducción del personal. Pero este programa no duraba más allá de 3 o 4 años porque era insostenible, porque se necesitaba más personal. Entonces la pregunta es, ¿y la reingeniería nos serviría para algo? ¿En qué casos nos serviría? Para atender un problema de urgencia, no como un problema, no como un sistema estructural que va a durar 4 años, sino como un problema, no sé, en la pandemia, como un caso de emergencia donde tengamos que tomar medidas un poco dolorosas para, digamos, evitar males mayores. Y entonces a lo mejor la reingeniería nos permite en un momento dado hacer cosas que no haríamos en épocas normales o a largo plazo, y entonces habría que preguntarnos si eso sería útil o no. Es como el caso eh, en la pandemia tuvimos la mayor parte de las universidades, casi todas cerramos,
hicimos docencia a distancia y no estábamos preparados y tomamos un método que ya estaba ahí, ya estaba hecho, pero que no utilizábamos y no utilizábamos por una serie de razones que habría que documentar después. Pero de repente, pues todos los profesores nos vimos en esa necesidad. No lo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido, digamos, ya cierta herramienta tecnológica que nos permitió hacerlo. No estaba hecho la educación virtual, no estaba hecho para atender las pandemias, para el cierre de las instituciones, eso no estaba previsto. Y sin embargo, lo utilizamos como herramienta. No nos fue del todo bien, pero sí logramos evitar un daño mayor, creo yo. Entonces, ¿en qué momentos las herramientas pueden tener otro uso, en otro contexto, para otros fines? Es algo que deberíamos de reflexionar porque la administración es muy potente. La administración permite hacer muchas cosas y entonces habrá que, digamos, reformular su uso. Esa sería mi respuesta. Algo que no harían los sociólogos, que no harían los abogados que están en las empresas, pero que sí puede hacer un administrador porque conoce a fondo, pues, esas herramientas. Perfecto, profe. Y creo que a propósito de lo que usted menciona, esta reflexión que viene justamente desde la crítica, me hacía pensar, yo creo que para cerrar, y qué pena me robo esta última pregunta y que es el tema de reflexión que me hizo hacer. Recuerdo que en el libro de Boltanski y Chapello, de El nuevo espíritu del capitalismo, que a propósito es muy recomendado para que lo lean de pronto algunos estudiantes que nos están escuchando en el auditorio o profes, se plantea una idea muy interesante y es que justamente la crítica, el capitalismo ha buscado la manera de fortalecerse a partir de su propia crítica, ¿no? ¿Qué papel nos queda? Retomando esa primera pregunta que hicieron allá en el auditorio, ahora, pero orientado para, bueno, si la crítica de alguna manera fortalece al capitalismo y, bueno, en este caso a la administración tradicional, que es una manifestación de ese capitalismo, ¿cómo hacer pues para lidiar para que la crítica sí sea efectiva y no lo fortalezca más, sino que lo debilite y se ganen más justicias como la inclusión, como la igualdad, como una verdadera responsabilidad social y todo esto? Sí, el capitalismo es un sistema demasiado robusto, con pocas debilidades, y cuando esas debilidades se le mencionan a través de la crítica, las refuerza precisamente con la crítica. El capitalismo como sistema no tiene la capacidad de ser autocrítico. Muchas instituciones podemos ser autocríticas, entre ellas la universidad. Si no ejercemos la crítica en nosotros mismos, es un desperdicio. Pero el capitalismo, las grandes empresas no tienen como motor la crítica. Si lo tuvieran, digamos, nos ahorrarían mucho del trabajo que hacemos los profesores universitarios. Entonces ellos no lo tienen. Y entonces tienen que retomar esa crítica para fortalecerse. Y de repente resulta pues que hay empresas que son socialmente responsables de la noche a la mañana, que sabemos que atentaban ecológicamente a los derechos humanos, que eran corruptas, etcétera, y de la noche a la mañana tienen su sellito de empresa socialmente responsable. Y bueno, pues eso les da más peso, porque dicen, vean, nosotros no somos como todos aquellos que la crítica hace, y entonces somos más fuertes, y le dedican recursos, generan estructuras, personas, proyectos y hacen todo un trabajo de medios. Es decir, no solamente asumen el discurso, sino lo llevan a cabo. Y sí, a lo mejor pueden ser un poquito menos dañinas, ¿sí? Y eso es un pequeño cambio, pero quien se fortalece más es el sistema capitalista, no la sociedad. Entonces, ¿cómo hacerles? Yo creo la gran pregunta, ¿cómo hacerle para diseñar organizaciones que no vayan en ese rumbo? Sobre todo instituciones, yo diría, que tienen fines sociales que son muy claros, como los educativos, como los de salud, como los del cuidado ambiental. Las empresas a lo mejor no las vamos a poder meter en el mismo cajón que todas las demás, pero yo creo que tener mejores hospitales y mejores universidades, creo que sí estamos en posibilidades de hacerlo, pero también hay que quitarles a esas instituciones ese discurso corporativo que ya tienen de indicadores, de medidores, y hay que regresarles el lado humano. Pues en las universidades formamos
a gente de manera integral para que sean buenos profesionistas, buenos ciudadanos y buenas personas. En el hospital se salvan vidas, se atiende, se disminuye el dolor, se ayuda a morir dignamente. Esos fines hay que revalorarlos, que estaban más presentes en la administración estratégica, con la idea de misión. Entonces hay que desempresarializar la narrativa y el contenido técnico de la dirección de esas otras instituciones que sí creo que debemos salvar en primer lugar. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecemos su Elkin, presentación, su Elkin, participación. Dime, José. dame un segundo que aquí hay una pregunta de un profesor. Ah, qué pena, qué pena. Sí, sí, no me salté, qué pena. No vi el WhatsApp. Listo, José, dale, qué pena. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, yo voy a arrancar mi pregunta con una premisa. El sociólogo Robert Merton decía que el problema de las ideas era que se reflejaban en consecuencias prácticas, o que una de las acciones precisamente de las ideas era que tenía efectos prácticos en las organizaciones. Yo vi atentamente su conferencia y las críticas que hizo, pero a mí me surge una duda. Todas las empresas, todas las grandes empresas, pensemos en las tecnológicas, son acusadas de una u otra manera de hacer acciones que subvierten el orden, ya sea moral o efectivamente perjudican a la sociedad de alguna manera. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Facebook y su violación anónima a los datos personales de muchos ciudadanos en Estados Unidos, por lo que precisamente Mark Zuckerberg fue llevado a juicio en Estados Unidos. Mi pregunta es como en el sentido totalmente opuesto, y es, bueno, y entonces usted que estudia las organizaciones y las empresas, ¿tiene un ejemplo de una empresa que lo haga bien? Que a partir de sus ideas, su ideología, su cultura organizacional, haga las cosas realmente bien, que sea un modelo a seguir dentro de lo posible. Sí, es una pregunta muy, muy interesante, y cuando uno dice muy interesante significa en realidad que es muy difícil, ¿no? Porque no hay una respuesta fácil, porque la realidad es compleja, porque los niveles de idealización que manejamos a veces son muy altos, y entonces tratamos de encontrar el modelo a seguir. Y a lo mejor no tenemos un solo modelo a seguir, a lo mejor tenemos varios modelos. Es cierto, yo creo que debe haber empresas que son más bien pequeñas o medianas, donde el aspecto humano, el aspecto informal, el aspecto incluso religioso, social, tienen un peso mayor y hacen que su comportamiento sea un poco mejor, que haya una mejor preocupación por los trabajadores, por cuidar a los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? De las grandes empresas se dice que no, porque es otra vez esto, las grandes empresas no tienen un contenido moral, no tienen un contenido de lo bueno y lo malo, sino tienen un contenido, bien decía Marx, de reproducción del capital. Lo que le interesa, el capital, digamos, como su esencia, como su fundamento, es su reproducción y crecimiento. Entonces, el capital es un conjunto, es un monto de dinero, de ahí viene la palabra capital, y es muy fácil, que se invierte para generar más dinero, y ese dinero se vuelve a invertir para generar más dinero. Ese es el funcionamiento, digamos, básico del capitalismo. Sabemos que el capitalismo también es un sistema cultural, político, que va más allá de esto, pero digamos, parte de su esencia del capital es ese. Entonces, el capital lo que va a buscar es su crecimiento, y eso lo podemos observar. La riqueza de las grandes empresas, la riqueza de los hombres más ricos del mundo es impresionante. Nunca ha habido tanta desigualdad, lo reseña muy bien Thomas Piketty en su libro del Capital en el siglo XXI, como si algo caracteriza al capitalismo contemporáneo es la enorme desigualdad. No es que los pobres sean más pobres, no es que haya más pobres, es que la cantidad de ricos, multimillonarios o no sé cómo se les llame, es impresionante la acumulación de tanta riqueza en tan pocas manos. Eso es una característica que tiene que ver con el capitalismo. El capitalismo es acumulación y acumulación y acumulación. No hay moral. En el capitalismo no hay crítica, y entonces, bueno, el capitalismo no le interesa si sus trabajadores están satisfechos o no en términos de una visión intrínseca, están satisfechos o no,
en términos de productividad sí, pero no en términos de una necesidad humana, no lo está. Podemos encontrar aspectos que no son idealizados, que son buenos de copiar, buenas prácticas, como dice el benchmarking, hay buenas prácticas que se pueden copiar, que no significa que hemos encontrado el modelo de organización, sino que hemos encontrado una buena práctica. Entonces podemos encontrar una buena práctica en un hospital, pero no significa que el hospital funcione enteramente al 100%. De hecho, las teorías de la organización nos van a decir que las organizaciones no tienden a funcionar 100%, que no son óptimas, ninguna es óptima, bueno, nos lo dijo hace muchos años ya Herbert Simon, son, digamos, comportamientos, resultados satisfactorios, pero no óptimos. Pero luego otros autores que trabajaron en esta línea de Simon decían que una organización tiene sus regiones. Nuestra universidad, la UAM, pues nace, digamos, promoviendo básicamente la investigación y después de muchos años se da cuenta de que tiene un déficit porque ha desatendido la docencia, sobre todo de licenciatura. Y entonces los recursos que se daban a investigación, muchos recursos ahorita están pasando a mejorar la docencia. Entonces, una organización es dinámica porque va atendiendo en términos de satisfacción, no de buscar los óptimos, va buscando, digamos, cómo ir cubriendo parcialmente esos hoyos que desatiende por atender otros más importantes. Creo que lo que debería atender, pero no siempre es fácil, otra vez es los fines, otra vez la razón de ser social de la organización. ¿Está realmente curando? ¿Está realmente ayudando a salvar vidas? Sí, eso es lo principal y eso, digamos, es lo que nos debería de mover cuando queremos copiar una buena práctica. Es en términos más estratégicos y no tan operativos. A mí no me interesaría que mi universidad dijera vamos a copiar el modelo tal, porque en esa universidad los profesores escriben mucho. Eso a mí no me interesaría. Donde me dijeran más difícil incluso de concebir, más debatibles, me gustaría copiarle a una universidad que está teniendo, digamos, un énfasis en una formación integral de sus alumnos. Eso me gustaría copiarlo. Pero no es tan fácil, es menos evidente, es más fácil copiar la parte que más se simula, ¿no? Es lo más fácil, lo más accesible. Las organizaciones son muy complejas y muy difíciles, son como gelatinosas. Si uno arregla una parte, otra parte se desarregla, uno va otra vez a arreglar una parte y otra parte se desarregla, se descompensa y nunca terminamos. Andamos como en una gira interior viendo qué problemas, qué hoyos tenemos qué baches tenemos que cubrir. No digo que no haya modelos, alguien puede pensar, pues la Universidad de Harvard, pues y la Universidad de Oxford este año salieron como las mejor ranqueadas en el mundo. Yo me pregunto, ¿debemos ser como Oxford y como Harvard? Primero. Segundo, ¿podemos serlo? Podemos serlo solamente en las formas, en un proceso de simulación, podemos ser como Oxford y podemos ser como Harvard, pero eso va a traer consecuencias más negativas que positivas. Podemos copiar en México alguna buena universidad. Yo digo, es que no hay una universidad, no es como un hit parade o un concurso de belleza donde se pueda decir que hay la mujer más bella del mundo o del universo, pues eso no tiene sentido. Yo digo que es lo mismo un poco acá. Podemos decir que en el caso de México, la UNAM es muy buena en tales cosas y que podemos, si no copiarle, podemos inspirarnos en ellos para crear nuestras propias prácticas, pero que a lo mejor la Universidad X de Guadalajara es muy buena en otra cosa que no es muy buena la UNAM. Entonces no tenemos que copiarle todo a una organización, sino podemos, digamos, tratar de construir un modelo, digamos, copiando a diversos. Ese fue el resultado del proceso de modernización de Japón que le dio tanto resultado. Copiaron el sistema educativo de Alemania y copiaron el sistema de transporte de Inglaterra y copiaron el Código Civil de Francia y copiaron a todo el mundo aquello que consideraban eran las mejores prácticas. Alguien dirá, pues resultó un Frankenstein. Pues las organizaciones son en parte Frankenstein, están hechas con elementos que no se coordinan fácilmente, que no son de la misma naturaleza, que persiguen a veces sus propios objetivos internos. Y entonces una visión de una organización como Frankenstein no es mala si consideramos que es parte de la realidad. Es decir, es un conjunto
como decía Bruno Latour, muy diverso de diferentes cosas que juntamos para ver cómo funcionan. Así es la realidad y por eso dijo claramente que hay que lamentar la muerte reciente de Bruno Latour, que dijo, nunca hemos sido modernos, no hemos tenido esa lógica racional de un solo camino, sino vamos acumulando en esta especie que llaman los franceses de bricolage o de collage, de juntar partes de ámbitos diferentes, juntarlos y hacer que funcionen, y sí funcionan, ese es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, espero no meter mucho ruido y quitar esta idea que sí es más romántica de buscar el modelo que seguir. Creo que hay parte de verdad en eso, pero que la realidad es un poquito más elaborada que eso, ¿no? Perfecto, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Creo que está Está el sonido repitiendo. Ok, bueno, sí, creo que hay un eco, ¿no? ¿No? ¿Todo está bien? Ok. Sí, excelente, excelente. Sea un debate muy interesante, justo con lo que usted, antes de dar la palabra a José, de pronto si hay alguna participación más, pensaba en esta paradoja. No, por aquí ya podemos cerrar el Kim. Ok, perfecto. Listo, entonces esta última reflexión y cerramos. Pensaba en esta paradoja de Omar Aktuf en su famoso libro de Administración entre Tradición y Renovación, que plantea justamente esto, y es que vivimos en esta época donde nunca antes había administradores tan bien formados y nunca ha estado tan mal administrado. Y no mal administrado porque falte más eficiencia, sino diría yo porque sobra demasiada eficiencia. Y pues se dan todas estas lógicas que terminan agotando la humanidad y el planeta. Pero muy bien, profe, muchísimas gracias por toda esta conferencia. Gracias al público acá y allá con todas estas preguntas y gracias a sus respuestas. Creo que se ha dado una dinámica muy interesante. Le comento que la conferencia está siendo grabada de recuerdo y va a ser publicada pues en las redes sociales del grupo de investigación y del Congreso para que quede ahí como la memoria. Pues en este momento no ha sido parte de la organización del evento, pero le damos las gracias por su participación, a su correo pues estará llegando el reconocimiento por la misma conferencia y creo que con esto cerramos el evento, ¿cierto, José? Sí, ya. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su participación, gracias, profe. Sí, yo también quisiera agradecerles a los organizadores, incluido tú, que si bien dices no eres organizador, fuiste un elemento facilitador sin el cual yo creo no hubiéramos logrado el buen resultado. Les agradezco mucho a todos su atención, las preguntas que yo digo son difíciles, son las que más esperamos, los que damos alguna plática, porque son las que más nos hacen reflexionar, ¿no? Esas preguntas que a veces uno diría, ay, ojalá no me lo hubiera dicho. Yo siempre son las que más les doy la bienvenida y creo que hubo preguntas muy interesantes. Creo que se puede armar buenos debates. Espero contribuir a su intercambio de ideas que tengan en sus grupos de investigación y pues les agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Bueno, ahí en el auditorio un aplauso al profe Luis Montaño, acá también. Profe, muchas gracias por todo. Y con eso damos por cerrado entonces la conferencia y creo que el congreso también. Muchísimas gracias.